Fala Alcance Jovem, bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast. A gente quer te convidar a você sentar na mesa junto com a gente e aprender mais acerca das coisas do Senhor. Fique atento, abra seu coração e sua mente. Eu tô muito feliz, meu nome é Rafael, sou líder aqui da casa e tô muito feliz de poder apresentar para vocês um convidado mais que especial. Mas para que você entenda, eu vou falar em português, fazer perguntas em português e ele vai responder em espanhol, porque ele é do México. Mas aí embaixo vai ter a legenda para você acompanhar junto, tá bom? Muito prazer em estar com você aqui, pastor Rubem Penha Gutierrez, da Cidade do México. Seja bem-vindo, meu pastor. Gracias, Rafa. Yo también estoy muy alegre de poder estar aquí hoy en este programa contigo. Que bom, a gente fica muito feliz. Pastor, eu queria que a gente pudesse falar hoje, e como tema, queria colocar o tema de um coração de filho, para que a gente pudesse falar a respeito de o que a Bíblia nos ensina ou o que Deus espera para que a gente possa desenvolver um coração de filho. Então, para que a gente possa começar a ser prático, talvez a primeira pergunta que eu faria é: a Bíblia, ela fala que precisamos receber o Evangelho como crianças. Qual é a função de um líder? Ou melhor, qual é o coração de alguém que vem ao Evangelho para que possa crescer nessa caminhada? Como pode se desenvolver um coração de filho e por que isso é importante? Muy bien. Para poder hablar del corazón de un hijo, tendríamos que hablar un poco del corazón de un padre, porque es la dinámica entre un padre y un hijo lo que forman ambos corazones. Un padre no sería llamado padre si no tuviera un hijo. Y un hijo necesita un padre para experimentar el corazón de hijo. Así es que en eso Dios ha hecho que vivamos en esa dinámica, porque finalmente Dios es para nosotros como padre y nosotros para Él como hijos. Lo dice Juan: a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos. Entender hijos sin conocer al Padre es una tarea muy difícil. Conocer al Padre y desarrollar corazón de hijo es mucho más fácil. Cuando conocemos a Dios y lo vemos como Padre, entendemos muchas de las actitudes, de las cosas que tienen que nacer de nuestro corazón, y el corazón de un hijo se desarrolla naturalmente. Mira, tú que tienes un hijo, ¿cuántas clases le has dado para ser hijo? Nenhuma. ¿Cuántas veces le has enseñado a ser hijo? Nenhuma vez. Es una relación natural. Así es que lo primero que habría que hacer es recordarle a la gente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es quitar de tu cabeza y de tu corazón esta relación anterior. La Biblia dice que morimos y luego Él nos hace nacer de nuevo en su familia. El nuevo nacimiento sigue siendo la puerta. Quien no entra por ahí, quien entra por la puerta de una organización, de una religión, de una tradición, le va a costar trabajo desarrollar un corazón de hijo. Pero quien entra por el nuevo nacimiento, acepta a Jesús en su corazón, la obra de Jesús le limpia, esa persona entra por la puerta correcta y debe de ser natural el desarrollo de un hijo. La confianza, el acceso, la comunicación, la relación y las dinámicas son naturales. Sí, podemos aprender de ellas y podemos enseñar de ellas, pero son cosas muy de corazón. Así es que un hijo se desarrolla en relación con su padre, en la dinámica de relación con su padre. Si entrara un liderazgo, entonces ahora, el liderazgo tendría que conocer la relación padre-hijo, para luego poder en su liderazgo establecer cosas como esas. Los predicadores a veces tenemos dificultad en que las verdades de Dios entren al corazón, porque la relación es de un expositor, alguien que habla
un tema, no es la charla de un padre. Wow. Jesús tiene este entendimiento perfecto porque Él es hijo. Las cosas que oí a mi Padre hablar son las cosas que he hablado, y las cosas que veo a mi Padre hacer son las cosas que hago. Oír y ver. Y en eso está la esencia de alguien que quiere hacer el liderazgo con un sabor paternal. Entonces Jesús puede darle una prédica a la multitud, pero va a tener un momento de relación cercana, porque sabe que esta transmisión es el ejercicio paternal. De que los discípulos desarrollen un corazón de hijos depende de esa relación, que lo vean hacer cosas y que lo oigan decir cosas. Es lo mismo. Así es que a veces en la iglesia el liderazgo es solo dar una instrucción. A veces el liderazgo es solo dar una clase, una explicación. Pero es en una relación que puedes continuar viendo y oyendo. Quiere decir que un corazón de un hijo tiene estas dos características. Tiene sus oídos abiertos y su corazón dispuesto. Es aquel que, tal vez la palabra depender sea un poco fuerte, pero depende porque está atento. Cuando un hijo es pequeño, está atento a su padre, porque su padre lo cuida, su padre lo protege, su padre lo alimenta, su padre le da sentido. Por eso tiene que estar atento. Pero al mismo tiempo se siente seguro. Si la relación de un liderazgo para sus discípulos fuera paternal, ellos experimentarían protección y confianza, pero tendrían que tener un corazón de hijos, es el que escucha y hace. Así es que es muy curioso cuando Dios tiene que escoger reyes sobre Israel, que escoge primero a Saúl, y Saúl no oye y no hace como le dijeron. Ajá. Pero cuando escoge a David, ya David hacía lo que el corazón de Dios quería y ya escuchaba a Dios antes de que fuera rey. Wow. Su reinado está con esa marca. Oigo a Dios decir. Porque en muchos de los salmos va a haber palabras proféticas de Jesús en la boca de David. Eso es lo que escucha. Y luego, ¿cuántas veces no pidió dirección? Consultó David a Jehová y lo oyó. Wow. Haré esto, haré aquello. Es el corazón de un hijo. Muito bom. E o exemplo que você usa de Davi é muito bom também, porque aparentemente seu pai o esquece, né? Quando Samuel chega na sua casa, Davi está lá com as ovelhas. E uma das dificuldades que eu acho que a gente encontra é que algumas pessoas dizem: mas eu não tive um pai presente, ou meu pai não me valorizou tanto. Como eu posso aprender a ter um coração de filho se não tive um pai que me ensinou? Ou ao mesmo tempo um líder que diz: não sei ser um pai porque não tive um pai. De maneira prática, como eu posso aprender isso se eu não tive esse exemplo dentro de casa? Porque é a realidade da maioria dos brasileiros e talvez do mundo, de não ter seus pais como um exemplo de paternidade como o Pai Celestial é. Talvez trabalharam muito e eram ausentes. Talvez cresceram sem pais. Talvez o pai não demonstrava carinho e afeto. Não dava esse senso de proteção. Primero tendría que decirte otra cosa. Y voy a regresar a tu comentario. Primero, la persona que dice yo no tuve padre que me enseñara, es una verdad a la mitad. Porque en el sentido estricto del corazón de Dios, Él dijo, si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Quiere decir que Dios nunca quiso y nunca permite que alguien quede huérfano, literalmente. Pero es nuestra cultura, nuestra mente y nuestro corazón lo que no nos permite ver a quien Dios ha puesto. En lo natural, si el papá o la mamá murieran, los tíos, los abuelos, la familia, cría
al hijo. Ujú. Y conocemos mucha gente que dice, mi abuela me crió, mis abuelos me criaron, estuve viviendo con un tío, con una tía, mi familia, etc. Ese es un pequeño ejemplo natural de lo mismo que hace Dios. Entonces la gente piensa que debe de escoger un papá y viola el principio de que es Dios el que da padres. Ujú. No los da después, los da en el momento que se requieren, pero yo no alcanzo a comprenderlo. Ujú. Cuando conozco a Jesucristo como Salvador y entro en la familia de Dios, es que me doy cuenta de que me hizo falta. Pero no era que Dios no lo supliera, es que yo no lo supe reconocer. Wow. Ujú. Ahora que estoy en la familia de Dios, necesito poder reconocer porque Dios me va a dar. Ujú. Este es el otro asunto. La gente que dice, yo no tuve padre, va a querer ahora escoger un padre. Ujú. Y eso no es posible. Porque los hijos naturales no escogen padres naturales. Wow. Es Dios el que le da a los hijos, les da padres. Sale de Efesios capítulo 4 cuando dice que Jesús bajó a las partes más bajas, luego subió y dio dones a los hombres. Ujú. Estos regalos, estos dones, estos ministerios vinieron de Jesús para la iglesia. Ujú. La iglesia no escogió pastor, la iglesia no escogió evangelista, la iglesia no llama profetas, la iglesia no unge apóstoles. Ujú. Es Dios el que los llama y los escoge y le dice a su iglesia, este es un regalo para ti. Wow. En ese mismo sentido, cuando un hijo dice, no tengo papá, debería voltear sus ojos a Dios, que es el Padre de padres, y decir, tú dijiste que yo no era huérfano y que no me dejarías huérfano. Automáticamente Dios en ese instante acerca a una persona. El problema es que la gente dice, ese no me gusta. Eso no se puede. Porque entonces mis hijos podrían a los 10 años o 15 años decir, quiero cambiar de papá. Y eso no se puede. Muito bom. Así es que a esas personas les decimos, voltea sus ojos a Dios y dile, dame papá. Ujú. Y Dios va a traer una persona que va a ser como padre para él. Y Dios lo va a usar en esa manera. Muito bom. Agrego otra cosa. Ujú. Por favor. Si alguien tuviera un hijo, si alguien fuera hijo y tuviera conflictos con su padre, no se puede separar de su padre. Ujú. Pero sí le puede decir al padre de su padre, mi papá se está equivocando. Ujú. Y el padre del padre ajustaría, corregiría al padre. Muito Pero bom. el hijo no se puede salir de la cobertura del padre. Muito bom. Isso é muito bom porque a gente acaba entrando dentro desse coração de filho que a gente tem, a gente acaba entrando em um outro tema. Porque se eu peço a Deus a um pai e ele aproxima um pai, como você identifica um pai? Porque às vezes tem líderes que não têm um coração de pai. Por exemplo, tem líderes que não têm ninguém acima deles. Ok? Nesse caso, como o filho não escolheu, mas será que ele está no lugar certo? Ele permanece, ainda que quem está cuidando dele como um pai não tem ninguém acima? É possível ser pai sem ter tido ou ter alguém acima? Como a gente consegue entrar nesse tema? Ok. ¿Es posible que alguien sea padre sin tener a alguien encima? La respuesta es no. Pero a veces parece que la relación no se da. Te voy a decir un ejemplo que muchas personas comentan. ¿Quién le enseñó a Pablo el Evangelio? Barnabé? Puede ser. Pero este tiempo que pasó en Damasco y estos tiempos, cuando él regresa y a Gálatas le dice, este es el Evangelio que me fue revelado Ajá. por Jesucristo. Uhum. La gente dice,
A Pablo nadie le enseñó Dios directamente, pero no, sí hubo figuras que tal vez no fueron completas así de es discípulo y maestro, pero sí se deja ver desde el principio. Mira, cuando él iba camino a Damasco y se topó con Jesús, sus ojos quedaron ciegos. ¿Podría Dios haberlo sanado al tercer día? Sí. ¿Para qué enviar a un profeta? Mm. Y luego respondo tu otra pregunta o comentario, porque cuando Dios fue con el profeta y le dijo, ve a orar por Saulo de Tarso, el profeta dijo, no, Señor, no, creo que te estás equivocando. Y esto es lo más maravilloso. Esta es la señal de un padre y un hijo. Que Dios se tomó el tiempo de decirle, no, ve, este es un instrumento escogido. Y yo le he de enseñar cuánto va a tener que sufrir por causa de Cristo. No. ¿Por qué le tiene que explicar al profeta que Saulo es un escogido? ¿Por qué le tiene que dar explicación de que lo que va a hacer con él y cuánto va a sufrir y a qué se va a dedicar? ¿Por qué tiene que decirle eso? Si yo fuera Dios, le diría al profeta, ve, ora por él y te lo dije. Y ya, no me preguntes, obedece. Y el profeta tendría que ir a orar. Claro. Pero se tomó tiempo porque el corazón del profeta tenía que entender el momento y la etapa que Pablo iba a vivir. Cuando llega a orar por él y escamas caen de sus ojos, ¿a quién fue el primero que vio? A alguien que Dios había enviado para por lo menos guiar esa parte de su vida. Wow. Y sus corazones se ligaron. Muito bom. Dios te envió para que mis ojos fuesen abiertos. Es la expresión de un hijo con un padre. Wow. Porque en lo natural, los ojos del hijo se abren en los brazos del padre. Incrível. Así es que, para ponerlo de manera concreta, la mejor señal es que Dios le hable al cielo, que el cielo le hable al que va a ser padre acerca de su hijo. Ahora, ¿cómo sabe el hijo que ese es su padre? El padre sabe que ese es su hijo porque el cielo le habló de él. Pero ¿cómo sabe el hijo que ese es su padre? Es el que lo aguanta. Wow. Esta misma visión genera en el corazón del padre una paciencia. Wow. Así de, tú puedes, decimos en México, hacer berrinche, dar patadas, tirarte al suelo. Yo te voy a esperar porque sigo siendo tu padre. Wow. Y cuando el hijo se da cuenta que ese hombre le tiene paciencia, le tiene amor, le tiene cariño, lo aguanta, lo corrige, le enseña, entonces empieza a tener un corazón de hijo, se empieza a desarrollar y dice, ese es padre. Uau. E isso é incrível porque uma das primeiras coisas que às vezes nós como líderes queremos é que os filhos se comportem bem, ou os discípulos se comportem bem. E às vezes no primeiro conflito que existe, a gente fala, bom, então acho que não sou eu que tenho que caminhar com você. A gente acaba tomando a decisão por ele. Mas no final das contas é a paciência de alguém que já viu o futuro. Porque se Deus não tivesse falado para o profeta o futuro de Saulo, ele talvez não teria ido. Yo creo que el profeta hubiera ido, pero hubiera llamado a otros judíos para que después de orar lo apedrearan. Apedrejasse ele. Você acredita então que homens aos quais Deus gostaria de tornar pais estão perdendo filhos porque não conseguem ou não estão ouvindo os céus falarem a respeito dessas pessoas? Creo que esto que estamos platicando tiene que ser enseñado, pero creo que es mucho más profundo. Ok.
Un día Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo. Y entonces cuando reconoció la relación paternal, Dios, Jesús, tú eres el Hijo. Entonces Jesús le respondió, Simón, hijo de Jonás, a ti te digo. Y luego dice, sobre esta roca edificaré. La iglesia está edificada sobre una roca paternal. Wow. Las iglesias van a despertar a una paternidad porque es el corazón de Dios. La estructura se requiere, la organización se requiere, los manuales operativos se requieren, las estrategias y planeación se requiere. El corazón paternal tiene que ser la esencia de una casa. Wow. Siempre. Es el corazón de Deus en el cielo. Wow. La família de Deus. Uau. Então, talvez a gente deveria pedir para Deus para nos tornar, pedir menos para nos tornar melhores líderes e mais nos tornar melhores pais. Seguro que sí. Seguro que sí. Paternidad no elimina liderazgo, pero paternidad es el inicio del liderazgo. Lo voy a decir de otra manera. Cuando Dios soñó con tener un pueblo que fuera su pueblo, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, comenzó con un hombre. Y las etapas de la iglesia, las etapas del pueblo de Israel pueden ser un ejemplo de las etapas de la iglesia. Entonces, la primera etapa del pueblo de Israel no fue levantada por un profeta, no fue levantada por un juez, no fue levantada por un rey. La primera etapa del pueblo de Israel fue levantada por patriarcas, padres. Y el primer padre es un hombre que no tiene padre y no puede tener hijos. Abraham. Y la época de los patriarcas es la base de todo lo demás. Luego vienen otros líderes. Seguro que sí. Viene un libertador, viene un conquistador, viene un juez, viene un profeta, viene un rey. Son diferentes tipos de liderazgo en secuencia. Liderazgo incluye paternidad, pero paternidad es el inicio del liderazgo. Wow. Si tú no eres padre y llegas a ser rey, el reinado va a sufrir. Si tú no eres padre y llegas a ser juez, un líder juez, el juicio no va a ser justo. Si tú no eres un padre y eres un conquistador, la conquista va a terminar por perderse. Paternidad es lo que hace que todos los demás liderazgos funcionen. Uau. Para quem não sabe, no momento dessa conversa, o pastor Penha, ele foi o meu primeiro pastor que me ensinou discipulado de verdade, paternidade espiritual. E hoje, depois de muito tempo, agora eu entendo toda vez que você chegava e falava, você tem que ter filhos. Quando você vai ter filhos? E hoje que eu tenho o Danielzinho de 1 ano e meio, consigo compreender de um tamanho maior o que significa isso, porque com certeza eu sou muito melhor líder hoje, depois que eu virei um pai natural e consegui entender como é o coração de um pai. Não quer dizer que quem não possa ser pai físico não possa desenvolver um coração paternal, mas que ajuda muito, né? Porque muitos exemplos que você dava a respeito de paternidade era muito mais fácil quando se tinha um filho natural, né? Sobre, por exemplo, uma vez você me falou, e eu acho que é algo bom para a gente falar talvez agora, sobre paciência. Porque às vezes um líder não tem paciência com o liderado, e eu lembro que você comentou a respeito disso, perguntando por que você não joga para fora da janela seu filho quando ele está fazendo birra ou desobedecendo você. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sí, el comienzo del liderazgo es paternidad. Es la base, el cimiento de todo liderazgo.
Tu hijo va a crecer a los 15 años, se va a hacer adolescente en una época difícil. Tú vas a ser juez para él. Hijo, eso está mal. Wow. Hijo, eso está bien. Wow. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas aquello. Si tú no supiste ser padre de la primera etapa, ese juicio del juez, del líder juez, va a hacer que la relación padre-hijo se quiebre. Wow. Mi papá no me entiende. Mi papá no sabe. Mi papá es muy duro. Porque no se construyó el cimiento paternal. Pero cuando vimos a Dios y vemos que Dios nos llama la atención, hijo, eso no está bien. Y el Espíritu Santo habla en tu oído, no debes de hacer eso. Nuestro pensamiento no es, Dios no me entiende, Dios no me quiere, Él no me respeta. No, volteamos nuestro corazón y decimos, tú eres nuestro Padre. Ese es el resultado de comenzar con paternidad. Wow. Y luego crecer el liderazgo en las otras etapas. Um libertador, um conquistador, um juez, um profeta ou um rei. Ok, então esquece que eu falei, a pergunta que eu disse, Sim. e continua nisso. Ok. Você deu um exemplo, então, de começar um fundamento com paternidade, e aí você deu um exemplo sobre o juiz. Tem algum outros exemplos a respeito desse processo de Israel para com a igreja? Porque a gente vai ter profeta, rei, em alguma etapa, em algum exemplo, Sí, do coração crescer. podemos hacerlo en el Nuevo Testamento con 2 o 3 personas. La primera es Jesús, cuando escoge sus 12 discípulos. La manera en la que los trata. Por ejemplo, voy a ilustrar. Uhum. Jesús dice, listo, me bauticé. Y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Jesús volteó con su papá y le dijo, estoy listo, ahora dame hijos. Y, y él dice en otra parte a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Uhum. Esto es, ustedes no escogen padre, el Padre les dio padre. Uau. Fue Dios el que me dijo, escoge a Pedro. Yo no quería escoger a Pedro. Pedro es bruto. Yo no quería a Pedro. Pero luego Jesús volteó con Dios y le dijo, ¿cómo le pongo un corazón de hijo? Uhum. Entonces Dios le dijo, dile que eche su red. Yo junté todos los peces del lado izquierdo. Por eso no los encuentra. Así es que Jesús le dice, Pedro, echa tu red otra vez. Y aquel dice, no, sí, hazlo. Bueno, está bien. Y echa su red. Y en el momento que saca una pesca milagrosa, su corazón cambia. Uau. Porque dice la Biblia que él, entonces acercando su barca, se ciñó sus ropas, se bajó de la barca y se arrodilló delante de Jesús. Y le dijo, tú eres el maestro, apártate, yo soy un hombre pecador. Y él dijo, tú no sabes en lo que te voy a convertir. Lo que el padre hace con un hijo. Uau. ¿Hasta dónde vas a llegar? Tú no lo sabes, pero yo sí sé. Y si vienes conmigo, te haré pescador de hombres. Uau. Esa es la relación que despierta el corazón del hijo y hace clic, embona entre un padre y un hijo en un liderazgo ministerial. Uhum. Eso sucede todas las veces. Uau. No sucede con todas las personas porque te digo, no todas las personas reconocen padre Uhum. y no todos los líderes ejercen paternidad. Ok. Pero conforme más se va entendiendo esto, las relaciones son mucho más estables. Entonces, ¿por qué Dios quiso que padres e hijos fuera la esencia de la dinámica de relación en la iglesia? Porque es la única relación inseparable. Uau. Tú te puedes ir a la China y vivir 10 años y no hablarle a tu papá, no escribir, no email, no WhatsApp, no correo, nada. Aún así, tú sabrías en lo profundo de tu corazón que tienes un padre.
Y el padre sabía que tiene un hijo. Eso no se puede separar, no se puede romper. Es una relación inseparable, irrompible. Y ese es el tipo de relación que el cielo Dios quiso tener con nosotros. Wow. Le llamaba pacto. Entonces, ¿nuestros hijos van a cometer errores? La respuesta es sí. ¿Se van a equivocar? La respuesta es sí. Queremos que con la relación padre-hijo venga una educación mayor y una formación más acertada, pero van a cometer algún error. La diferencia en una iglesia es que si la iglesia es una organización, entonces tú le dices a ese discípulo de la iglesia, vete a buscar otra iglesia. Pero no le puedes decir a tu hijo, vete a buscar otro padre. Porque si fuera una empresa, pues tú tomas a ese discípulo, le haces su liquidación, cierras el contrato y le dices bye, pum, para afuera. Pero si tu hijo comete un error, ¿lo vas a regañar? La respuesta es sí. ¿Te va a enojar? La respuesta es sí. Pero este es el corazón del padre. Al final le va a decir, vente, esta es tu casa y yo te voy a ayudar a salir adelante. Si eso hiciéramos con la gente que peca, si eso hiciéramos con la gente que se equivoca, si eso hiciéramos con un pastor que cae, mostraríamos una relación de paternidad mucho más fuerte y un lazo familiar. Pero no, un pastor peca, cae y la organización lo saca. Ahora es huérfano. Eso no es correcto. En ese sentido, la relación de hijo la hace indivisible. Deja que Daniel crezca y te haga enojar un día. Te va a salir lo Barbosa. Sí. Y después de haberle gritado y dicho, pero ¿cómo es posible? Luego lo vas a jalar y le vas a dar un abrazo. Y aunque te está doliendo aquí adentro, le dices, de esta vamos a salir juntos. Esa es la diferencia. Wow. Dios no nos desecha. Como padre, sabe que nos vamos a equivocar. Puso todas las herramientas, la gracia, la redención, el perdón lo puso para que la relación no se quebrara y pudiera continuar, siendo yo su hijo y él mi padre. Muito bom isso, muito bom, profundo. E nesse tema, só tentando trazer uma clareza, como você consegue posicionar o que o apóstolo Paulo fala a respeito de pessoas que deliberadamente continuam a desobedecer e a pecar, dizendo vai e repreende o seu irmão. Se ele não te escutou, chama e leva uma testemunha. Se ele não te escutou, vai e leva as autoridades. A gente percebe que o apóstolo Paulo, o que ele quer não é jogar fora e nem rejeitar. O desejo é reconciliar. Mas na história ele vai dizendo, olha, não ouviu você, não ouviu testemunhas, não ouviu liderança. Agora vocês vão fazer o que com ele? Tchau, tchau. Como nessa relação de pai e filho você consegue entender e identificar isso que Paulo está falando? El primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, dice que nos dio potestad de ser. Esa es la clave. Aquellos que terminan estando afuera, yo considero que no son o nunca fueron. ¿Alguien puede aprender el idioma cristiano? ¿Vestir como cristiano? ¿Cantar como cristiano? Sí. ¿Va a ser tu hijo? Eso es de corazón, no de vestimenta ni de lenguaje. Esos son consecuencias, derivados. Es el corazón. Por eso lo que Dios mira es el corazón. En el día del juicio, Él estará sentado en su trono y la gente le dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Él dirá, yo no los conozco. No estoy desacreditando lo que hicieron y no digo que lo que ustedes hicieron en mi nombre sea mentira. Estoy diciendo,
Ustedes no son hijos, no tienen mi nombre, no tienen mi apellido. No recibieron esa paternidad, no son hijos. Ustedes no son. El no ser está en la palabra no los conozco. Ujú. Wow. Entonces, ¿en la iglesia va a haber algunos que queden fuera? La respuesta es sí. Pero esos, pienso yo, nunca fueron o nunca quisieron ser. Pero lo que dijiste del corazón de Dios es correcto. El corazón de Dios siempre es ese. ¿Puede Dios pedirle a Noé que predique el mensaje por 120 años y nadie convertirse? Y dice Noé, ¿para qué? Si nadie va a querer aceptar esto. Él dice, porque es mi corazón de padre. Así es que durante 120 años voy a estar tocando el corazón de mi hijo a ver si quiere regresar. Y cuando no quiso regresar, dijo, yo voy a cerrar la puerta. Tú no, Noé. Yo voy a cerrar la Wow. puerta. Eh, Y por haber predicado 120 años a ellos, ahora yo voy a cuidar de tus hijos. Wow. Muito bom. Ese es el corazón de Dios, siempre. Perfeito. Muito bom isso. Quando você estava falando a respeito de um coração de pai e usou o exemplo de Abraão, eu lembrei certa vez um pastor que disse algo que me chamou muito a atenção. Ele fala, às vezes nós, que nos falta um pouco de coração de filhos, aprendermos com Jesus, que é o modelo de coração de filho, a gente às vezes se torna muito consumidor. E a gente faz isso, escolhe quem a gente quer como pai, e se não nos colocam quem a gente quer, né, utilizando aí a figura de liderança e autoridade, a gente não quer. E aí ele disse que uma coisa muito legal, ele diz assim, Deus não prometeu a Abraão necessariamente que ele teria um filho, mas Deus disse que ele seria pai. Aí ele diz assim, porque para gerar um filho, Deus precisava só de 9 meses, mas para formar um pai, 25 anos. Eso está muy hermoso. Então, eu acho que quando eu ouço o que você diz, que geralmente a gente como líder, a gente quer que você fale algo muito legal para os nossos filhos ouvirem e a gente, ó, viu, você tá vendo? Como deve ser um bom filho? Mas no final da história, no meu coração é, como eu posso ser um melhor pai? Porque quanto melhor pai eu for, melhor filhos eu terei. Muy bien. Hablar de paternidad es hablar de varias cosas. En la mente de las personas está que un padre es el que trae provisión, es el que trae protección, es el que pone ropa en la vida de su hijo o comida, alimento, salud o techo. Pero la mayor muestra de paternidad es proyección. Y este es el corazón de Dios. Aprender paternidad de parte de Dios, esta persona que dijo la interpretación de Abraham estaba correcto, formar un padre es mucho más difícil que formar un hijo. Pero esta es la forma o el asunto. Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. ¿Qué había hecho Jesús para que Dios dijera eso, ministerialmente hablando? Sanidades, milagros, explicaciones de los rollos, explicaciones de Isaías, enfrentamiento con los escribas, levantado muertos. No había hecho nada, pero lo reconoció como hijo, porque dijo, esta es la señal de un padre. Voy a vaciarme en él. Voy a transmitir todo lo que Dios es, lo voy a depositar en Jesús. Ese es el trabajo de un padre. Número 1, que sepa a dónde va a llegar su hijo. Y número 2, que se vacíe en él para asegurar que su hijo llegue a donde él vio que tenía que llegar. Entonces Colosenses dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. El Padre en el Hijo. Y Jesús testificó eso muchas veces. Tú en mí,
yo en ti, padre e hijo. Así es que la característica de un padre, o cómo le enseñamos a la gente un padre, es que en lugar de pedirle los requisitos a los hijos, mira, sé un buen hijo, haz esto, haz esto, haz esto. El padre tiene que capacitar, tiene que formar, se tiene que vaciar en la vida del hijo para habilitarlo a que el hijo pueda tener o llegar a donde él vio que tenía que llegar. Comencemos con las cosas más sencillas. Regreso al ejemplo de los patriarcas, desde el pensamiento de padres son la base del desarrollo de un liderazgo sano. Bien, ¿qué es lo que hacían los patriarcas con sus hijos? Bien, Abraham, Isaac, Jacob no tienen ley, no tienen mandamientos, estatutos, decretos perpetuos, testimonios, caminos o mandamientos de Dios. ¿Qué le enseñan a sus hijos para que sean buenos padres? Bien, podremos hablar del ejemplo, podemos hablar de la relación con Dios, pero al final esta era su arma secreta. Cuando ellos iban a morir, ponían su mano sobre la cabeza de su hijo y le bendecían. Wow. Esta bendición que yo como padre suelto para la vida de mi hijo es la que lo habilita para vivir el resto de su vida sin que yo esté presente. Es capacitación. Despierta el corazón. En términos naturales, el papá iba a morir. Todo el trabajo y toda la herencia lo hacía que el hijo entrara a una posición mayor. Él no estaba preparado para esa situación, pero le da una bendición que lo habilita o lo capacita para empezar a tomar esa posición. Esa bendición es una palabra que sale del Padre, entra en el corazón del Hijo. El Hijo recibe la bendición y lo habilita. Tanto así que pelearían por ella, pelearían por la bendición. Así es que enseñarle a un padre a ser padre comienza por enseñarle a bendecir. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que alguien puso su mano sobre su hijo? No me importa si tenía 2 años, 5 años, 7 años, 9 años. Y inspirado por el Espíritu Santo comenzó a hablar palabras de bendición. Cosas como que el cielo te suelte su rocío cada mañana y la tierra te entregue los frutos que te corresponden. Que tus hijos gobiernen sobre las puertas de sus enemigos y que Jehová Dios te haga brillar y tener éxito en medio del lugar en donde vayas. Palabras que salen inspiradas de Dios, que golpean el corazón, por lo cual Dios va a hacer lo que tiene que hacer. En mi cultura del país de México bendecimos así como, pues que te vaya bien, ay, Dios te bendiga. Por eso el hijo no llega a donde tiene que llegar. Wow. Es lo primero. Lo segundo, si mi hijo cometió un error, solo puede ser por 2 razones. Porque no quiso hacer lo bueno o porque no sabe hacer lo bueno. Si no sabe hacer lo bueno, tiene padre para que le enseñe, lo capacite, lo edifique, le construya, para enseñarle y haga lo bueno. No quiso hacer lo bueno porque sabía hacer lo bueno y no quiso, tiene padre para ministrarle, para hablarle, para ungirlo, para santificarlo, para ministrarle, tiene padre. Wow. Ser padre es bendecir, es corregir y formar. Wow. Estas 3 cosas a lo largo del tiempo de la vida de una persona es el ejercicio de paternidad. Increíble. Así es que Dios hace eso. Cada vez que Jesús sube al monte a orar, se topa con su papá. Y voy a ilustrar. Su papá le dice, esta semana tienes 5 milagros, 2 resurrecciones y 25 prédicas. Ven, acércate. Y pone su mano. Wow. Y Jesús puede esa semana levantar muertos, abrir ojos, paralíticos, porque hay algo de su Padre en él que le capacita. Veámoslo en Génesis. Hizo Dios al hombre y lo primero que hizo fue bendecirlo.
Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, sojuzgad la tierra. ¿Por qué no les dijo, ahora son mis hijos? Número 1, van a obedecer mis órdenes. Número 2, no van a poder desobedecer mis órdenes. Número 3, yo les voy a enseñar cuáles son mis órdenes. No tenían capacitación, conocimiento, demás. Y lo primero que hizo fue bendecir. Wow. Muito bom. Si hiciéramos eso, seríamos mejores padres. Uau. Quando você falou a respeito de o filho que não quis fazer a vontade e falou sobre o filho que não sabia fazer a vontade, na minha cabeça na hora veio a história do filho pródigo. Porque o que vai embora é porque não queria fazer a vontade e o que ficou não sabia fazer a vontade. Mas no final da história tem um pai que tá ali o tempo todo para receber o filho que não queria fazer e assim endireitar o caminho, ajudar, e aquele que ficou e não sabia fazer para que o coração dele fosse colocado no lugar certo. Podríamos hablar horas de padres e hijos y de cómo hacerlo. Jesús tuvo cuántas parábolas que comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un padre y un hijo. ¿Por qué Jesús insistes en que el reino de los cielos es como un padre y un hijo? Un padre tenía 2 hijos. Uhum. ¿Por qué haces eso? Pues porque ese es el corazón de mi padre. Wow. Es el corazón de mi padre. ¿Cuántas más cosas? Te Sim. platico más cosas, ya no te Por platico. favor, não, sim. A gente tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui agora. A gente tem ainda 15 ¿Tú minutos. sabías que la parábola del trigo y la cizaña es una parábola de paternidad? Não. Es la más hermosa. Então ensina. Todo mundo utiliza Lucas 15 para el hijo pródigo, Aham. pero la parábola del trigo y la cizaña. Porque dice que un buen hombre Uhum. sembró buen trigo en su tierra. Uhum. El buen hombre es el padre, jefe de familia. La tierra es sus hijos. Es una parábola. Dios siempre va a poner lo bueno en nuestro corazón. Uhum. Y lo bueno es lo mejor. Ajá. Luego dijo, vino el enemigo y sembró cizaña, lo malo. Y preguntamos, ¿por qué pudo sembrar eso? Y dice, porque vino en la noche. Uhum. Muchos predicadores dicen, es porque tenemos que estar velando. Pero no, la noche es la oscuridad. Uhum. La noche es la oscuridad es las tinieblas es ignorancia. En lo que ignore tu hijo es donde el diablo va a trabajar. Uau. Uau. Entre más le muestres a Dios, más blindado está su corazón. Uhum. Y el diablo no va a poder entrar Uhum. en las cosas que ignore. Luego el jefe de familia al otro día salió y vio a su hijo, su tierra, y dijo, ¿quién sembró la cizaña? Y los maestros, educadores, formadores y demás dijeron, arranquemos la cizaña. Y él dijo, no, denle tiempo a mi hijo, va a madurar. Uau. Y cuando madure, él va a hacer la diferencia entre la enseñanza de Dios y la enseñanza del enemigo. Y solito la va a arrancar de su corazón. Uau. Por eso el hijo pródigo, el padre se quedó en casa. Si hubiera dudado de la semilla que ese hombre traía, hubiera salido corriendo detrás de él. Ajá. Mi hijo, no, espérame, tú no tienes, no sabes, no vas a distinguir. Pero él dijo, yo sembré la mejor semilla, tarde que temprano. Va a volver en sí Uau. y se va a dar cuenta. Esto que tengo aquí, que me hizo entrar en razón, es lo que mi padre sembró. Regresaré a mi padre. Uau. Sí, a veces con los hijos uno de los ejercicios más interesantes es el tiempo. Uhum. Ellos dicen, queremos comernos el mundo, ya queremos ir, bajar, subir, andar, correr. Ya. Y tú dices, y lo ves y le dices, solo es cuestión de madurez. Y a veces madurez solo es cuestión de tiempo.
Ok. Muito bom. Muito bom, porque assim, se você que está ouvindo esse podcast conseguir transformar tudo que ele está falando na aplicação, tanto da sua vida pessoal, como filho, como pai, e na sua vida de discipulado e liderança, esse é o segredo. Você vai conseguir aplicar em todas as áreas da sua vida. E é incrível isso, porque o coração de Deus é um coração de pai, o coração de Jesus é um coração de filho, e um filho mais velho que nos dá um exemplo de como conhecer o coração desse pai. Sobre a paciência, né? Uma vez você me falou sobre a paciência ser relacionado com o amor. Você quer conseguir, você quer concluir com esse pensamento? Claro que sí. Antes debería decirte, si paternidad espiritual fueran unos lentes y te los colocaras y luego leyeras la Biblia, leerías cosas completamente diferentes. Aham. La vida de Abraham o la vida de Noé o la vida de Matusalén o la vida de Enoc. Para adelante, tantas cosas se leerían diferentes desde esa perspectiva. Las parábolas de Jesús y muchas cosas más. Habría que platicar mil cosas. El otro día estábamos platicando tú y yo y platicábamos de Jacob y los pozos que abrió en Génesis capítulo 26. Y hay una frase que me terminó por gustar muchísimo. Jacob ou Isaac? Perdón, Isaac. Tú tienes razón, Isaac. Porque dice que Isaac abrió los pozos de su padre Abraham. Pero esta es la frase que dice, y los llamó con el nombre que su papá los llamaba. Wow. A cada pozo le ponían un nombre y no usó un nombre diferente. Usó el nombre que su papá le había puesto a ese pozo. Significa que ellos tuvieron la relación de caminar por esos pozos y su papá le dijo, este pozo se llama así por esto y este otro pozo se llama así por esto otro. Y él lo guardó en su memoria. Y en la ocasión donde su papá ya no está porque Abraham ya había muerto y hay una gran hambruna en la tierra, Dios le dice, no subas a Egipto, abre los pozos de tu papá. Wow. Podríamos hablar de paternidad en los salmos, en los proverbios, hasta en Cantar de los Cantares. Sí. Muito Pero bom. bueno, regresemos a lo que decías. La visión que un padre tiene de un hijo y el amor que tiene por ese hijo, sabiendo que es su hijo, son los dos elementos que generan la paciencia. La paciencia que Dios nos tiene. Ya nos hubiera consumido. Sabe uma coisa que eu fico pensando? É Jesus, depois de 3 dias morto, os fariseus chegam para Pilatos e falam, ô Pilatos, aquele mentiroso falou que depois de 3 dias, durante todo o ministério dele, que ele ia ressuscitar. Vamos colocar uns soldados ali para que não venham os discípulos à noite e roubem o corpo. E os discípulos estão fazendo o quê? Estão perdidos. 3 dias depois, os fariseus ouviram, entenderam, e os discípulos estão pescando, andando para Emaús. Eu olho isso e eu falo, é muita miséria, é muito amor, é muita paciência. Es mucha paciencia. Es mucha paciencia. Creo que la expresión de paciencia que tiene Jesús por Pedro al final. Pedro, me amas. Y lo hace 3 veces. 30, 60 y 100. Wow. ¿Por qué te pregunto 3 veces? Bueno, esto ya no salió en el... Bueno, esto lo cortan del podcast si quieren, pero... Porque la primera respuesta es de 30, la segunda es de 60, la tercera es... Wow. Tú sabes todas las cosas. Pero esa paciencia que tiene Jesús con Pedro y decirle me amas, apacienta mis ovejas, es nacida de la misma visión que Jesús tiene de Pedro en la pesca milagrosa y en la expresión que él tiene, llegaré a ser de ti un pescador de hombres. Así es que Pedro, cuando Jesús es ascendido y se fue, comienza a predicar y 3,000 personas se convierten
y él mismo se sorprende y dice, esto fue lo que me enseñó mi papá. Uau. Sí, la paciencia es una de las virtudes de la paternidad. Muito bom. Muito, muito obrigado, Pastor Penha, Al contrario, Rafa, el gusto es mío. por nos abençoar. E você, a minha motivação para você é que você ouça esse podcast, veja esse podcast por pelo menos mais umas 10 vezes só, para ver se você consegue absorver tudo, colocar em prática, entender e poder desenvolver um coração de filho e desenvolver um coração de pai também. Deus abençoe, galera. Até o próximo episódio.